Me senté en silencio en la mesa del acusado en la sala del tribunal, donde el ambiente era pesado, como si una densa niebla envolviera todo. Soy Jackson Sullivan, 36 años, empresario dueño de una pequeña compañía de logística en Columbus, Ohio. Mi rostro estaba cansado, mis ojos hundidos por noches prolongadas sin dormir. Pero mi mirada seguía alerta, sin rastro de esperanza para reparar este matrimonio. Lo había intentado todo, pero ahora todo no era más que un montón de ruinas. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la extraña calma que me envolvía. Una calma que incluso me sorprendía. Frente a mí estaba Addison Sullivan, mi esposa, o más exactamente, la mujer que estaba a punto de convertirse en mi exesposa. Lucía un traje negro perfectamente ajustado, su cabello recogido en un moño impecable, irradiando calma y seguridad, como si caminara a una reunión de negocios en lugar de estar sentada en el juicio que terminaría nuestro matrimonio. Sus ojos eran fríos, sin la más mínima emoción, como si este divorcio fuera simplemente una transacción en la que ella tenía todas las cartas ganadoras. La miré y los recuerdos de nuestros primeros días de amor me invadieron, las sonrisas cálidas, los abrazos apretados. Pero ahora todo eso era solo una ilusión. Ella había cambiado. O quizás yo fui el que no reconoció la verdad a tiempo. Detrás de Addison estaban sus padres, Maverick y Susan Miller, sentados en la galería con expresiones decididas, como si la victoria ya estuviera asegurada para su hija. Maverick, un hombre mayor y alto con barba plateada, estaba con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con absoluto desprecio. Susan, a su lado, fruncía los labios con fuerza, susurrando algo de vez en cuando al oído de su esposo, seguramente palabras de desdén. Siempre habían sido así desde que me casé con Addison. Me trataban como un mantenido, aunque había puesto sangre, sudor y lágrimas para construir mi empresa desde cero. Mi corazón se dolía al pensar en Emily y Lucas, nuestros dos hijos pequeños. ¿Dónde estaban ahora? ¿Con su abuela o esperando un resultado que no comprendían del todo? El abogado de Addison se levantó, un hombre de mediana edad, con voz firme que no ocultaba su ambición de quedarse con todo. Comenzó a presentar las solicitudes de división de bienes, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Yo escuchaba cada palabra, sintiendo que cada una era un cuchillo clavándose en mi pecho. Dijo: «Su señoría, solicitamos que la propiedad completa de la vivienda matrimonial en Columbus se transfiera a mi clienta, la señora Addison Sullivan. La razón es que esta casa fue un regalo de boda de los señores Maverick y Susan Miller a la pareja, y siempre ha pertenecido a la familia de la señora Addison». Tragué saliva, inundado por los recuerdos de esa casa. Era una encantadora casa de 2 pisos en los suburbios de Columbus, con un jardín verde y una sala acogedora. Pintamos las paredes juntos, colgamos fotos y la convertimos en nuestro nido cálido. Pero ahora era solo un bien en disputa. Pensé en Emily corriendo por el jardín, Lucas gateando por el piso de madera, y mi corazón se retorcía de dolor. ¿Cómo podría dejarlo ir? El abogado continuó, con la voz cada vez más firme. Además, solicitamos que los 2 autos comprados durante el matrimonio se transfieran a la señora Addison para su uso y registro. Estos vehículos son bienes matrimoniales, pero la señora Addison es la usuaria principal y son necesarios para el cuidado de los niños. Sonreí amargamente por dentro. La SUV plateada que manejaba todos los días al trabajo y el pequeño sedán que Addison usaba para llevar y recoger a los niños. No eran solo autos, eran recuerdos. Recuerdo lo emocionada que estaba Addison cuando los compramos, abrazándome y diciendo: «Estamos construyendo nuestro futuro, Jack». Ahora ese futuro estaba destrozado, y ella quería llevárselo todo. Luego vino la parte que más me dolió. Solicitamos que la custodia completa de los menores, Emily y Lucas, se otorgue a la señora Addison. La razón es que el señor Jackson está frecuentemente ocupado con su trabajo y no tiene tiempo suficiente para cuidar adecuadamente de los niños. Apreté los puños bajo la mesa, mis uñas clavándose en la piel. Emily, mi hija de 8 años, con su cabello dorado y sonrisa radiante. Lucas, mi hijo de 5 años, que siempre se aferraba a mis piernas cuando llegaba a casa. Eran mi carne y mi sangre. La razón por la que trasnoché y madrugué para construir la empresa. Ocupado con el trabajo. Sí, estaba ocupado, pero nunca había faltado a sus cumpleaños. Nunca los dejé sin amor. Y Addison,
Ella estaba ocupada en citas secretas con ese otro hombre. Quise gritar, pero guardé silencio, porque sabía que la verdadera batalla aún no comenzaba. El abogado no se detuvo. Además, solicitamos que el señor Jackson pague manutención por los niños por un monto de $2.500 mensuales. $2.500. Era una gran parte de mis ingresos, pero estaba dispuesto a pagar mientras mis hijos fueran felices. Pero luego vino el golpe fatal. Solicitamos la transferencia de toda la empresa de logística operada por el señor Jackson a la señora Addison, ya que la compañía recibió contribuciones de capital significativas de la familia de la esposa. ¿Mi empresa? Era mi idea original. El resultado de años de trabajo, desde un garaje hasta una oficina amplia. Capital de la familia de mi esposa. Sí, contribuyeron con una parte, pero fui yo quien lo hizo realidad. El sudor, las lágrimas, las noches sin dormir firmando contratos, todo iba a pertenecerle a ella. Y no terminó ahí. Solicitamos que la señora Addison tenga control total de la cuenta bancaria conjunta. Esa cuenta contenía los ahorros para el futuro de los niños, para los viajes familiares que alguna vez soñamos. Finalmente, todos los objetos valiosos y las inversiones adquiridas durante el matrimonio pasarían a la señora Addison. Objetos valiosos, los regalos de aniversario, el reloj que le compré para nuestro día especial, el collar que ella llevaba, todo. Me sentí desnudo, dejado con nada más que la ropa puesta. Mi abogado, un hombre de mediana edad llamado Tom, no podía ocultar su ansiedad. Miraba de reojo, suplicando, «Lucha, Jackson. Podemos disputar esto». Vi gotas de sudor en su frente, sus manos aferrando los expedientes con fuerza. Tom había insistido durante horas que teníamos evidencia para conservar al menos la mitad. Pero sacudí ligeramente la cabeza, mi voz calmada. «No hace falta, Tom. Déjalo todo. Todas esas condiciones». Mi decisión dejó a Tom atónito. Abrió la boca, luego la cerró, los ojos desorbitados. «Jackson, ¿estás seguro de dejarlo todo?» Asentí, sentado derecho, sin mostrar duda por fuera. Por dentro, gritaba, pero recordé las palabras de mi madre. «Confía en mí, hijo. Esta es la única manera». El ambiente en la sala se volvió más pesado que nunca. Todos, el secretario del tribunal, algunos testigos, incluso la jueza, me miraban como si me hubiera derrumbado por completo. Pude sentir las miradas de lástima, los susurros, «Pobre tipo, lo ha perdido todo». Addison sonrió levemente, una sonrisa victoriosa, creyendo que había ganado absolutamente. Sus ojos me recorrieron con desprecio, como si yo fuera un simple fracaso, indigno. Desde la galería, Maverick y Susan hicieron comentarios lo suficientemente fuertes para que todos los escucharan. «Finalmente, ese tipo mostró su verdadera incompetencia», dijo Maverick, su voz resonando. «Ni siquiera puede conservar sus propios bienes. Este juicio es un final justo para un esposo fracasado». Susan se burló. «Lo supimos desde el principio. Es solo un parásito». Luego Kevin Miller, mi cuñado, soltó una carcajada cargada de desprecio. Dependía completamente de la familia de su esposa. Ahora que todo estaba siendo devuelto, estaba claro que no tenía nada propio. Kevin, de 25 años, siempre celoso de mí, estaba allí, con el rostro rojo de alegría. Las palabras burlonas me rodeaban como flechas, hiriendo mi orgullo. Quise levantarme y gritarles que todo lo había hecho por la familia, que la empresa la había construido yo, no gracias a ellos. Pero permanecí en silencio. Nada más. Ninguna explicación, ninguna reacción. Solo me quedé mirando fijo a la jueza. Addison dio su afirmación final, su voz clara. «A partir de ahora, todo ha sido devuelto a su lugar. Ya no estás al mismo nivel que yo, Jackson». Esas palabras fueron un corte final, cortando cualquier hilo restante. Me sentí completamente solo, como si todo el mundo estuviera en mi contra. La jueza, mujer de mediana edad y voz firme, leyó la decisión. Se aceptan los términos. El juicio ha concluido. Golpeó el mazo, un sonido que resonó como un clavo de muerte para mi matrimonio. Todos comenzaron a ponerse de pie, pensando que había terminado. Addison se dio la vuelta, sonriendo a sus padres. Kevin aplaudió celebrando. Pero entonces, desde la galería, una voz se levantó.
Su señoría, solicito permiso para hablar. Era Margaret Sullivan, mi madre biológica, una mujer tranquila que rara vez aparecía en público. Se puso de pie, su figura esbelta pero firme, su cabello plateado recogido con pulcritud. Toda la sala quedó en silencio al verla. Giros de cabeza, corazón latiendo. ¿Qué hacía mamá allí? Addison y su familia se detuvieron, sorprendidos y despectivos. Lo que parecía el final del juicio era en realidad el inicio de un giro completamente diferente en mi vida. Mamá dio un paso adelante, su voz calmada pero firme, y supe que la verdadera tormenta estaba a punto de llegar. Pero antes de que hablara, un torrente de recuerdos me arrastró 3 meses atrás. Como una película antigua reproduciéndose en reversa, llevándome al torbellino de días que creía olvidados. Era un tiempo en que mi vida aún giraba alrededor de mi trabajo de logística y mi pequeña familia, con la ingenua creencia de que el esfuerzo y la paciencia mantenerían la felicidad intacta. No sabía que todo se estaba desmoronando bajo mis pies. Y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. 3 meses atrás, seguía siendo Jackson Sullivan, un hombre de 36 años, ocupado con su empresa de logística en Columbus, Ohio. Cada mañana despertaba a las 5, preparaba café negro fuerte, revisaba los horarios de los camiones y los contratos de transporte. El trabajo no era fácil. Envíos retrasados, clientes complicados, presión financiera constante. Pero lo amaba. Era algo que había construido con mis propias manos. Desde un garaje estrecho hasta una pequeña oficina con más de una docena de empleados. Creía que mientras trabajara lo suficientemente duro y perseverara, todo estaría bien. Por eso, al regresar a casa, siempre intentaba mantener nuestras rutinas familiares como un hábito casi sagrado, algo que me negaba a dejar escapar. Por más cansado que estuviera después de un largo día, me aseguraba de estar presente para la cena, sentado alrededor de la mesa con Addison, Emily y Lucas. Emily, mi hija de 8 años, siempre parloteaba sobre la escuela con ojos brillantes. Lucas, mi hijo de 5 años, era travieso, derramando salsa sobre la mesa y riendo a carcajadas. Esos momentos eran la razón de mi vida, la llama que calentaba mi corazón agotado. Recuerdo claramente una tarde típica, exactamente 3 meses atrás. Llegué a casa más tarde de lo habitual por un envío urgente desde Cleveland. Al abrir la puerta, el olor de carne asada provenía de la cocina. Emily gritó y corrió a mis brazos, su cabello dorado despeinado. La abracé fuerte, inhalando el aroma a leche de su cabello. Lucas llegó detrás, sosteniendo el coche de juguete que le había comprado la semana anterior. Addison estaba en la cocina, de espaldas, removiendo una olla de sopa. Me acerqué y le di un beso suave en la mejilla. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Estuviste cansada en casa? Llegué un poco tarde, pero aún esperaba nuestra cena familiar, pregunté, intentando salvar la distancia que sentía cada vez más grande. Ella solo asintió sin mirarme, su voz plana, normal. Estoy un poco cansada. Nada especial que contar. La cena transcurrió en silencio, solo interrumpido por la alegre charla de los niños. Hablaba de mi día de trabajo, tratando de inyectar algo de humor para aligerar el ambiente, pero Addison solo asentía, pegada a su teléfono. En ese momento me consolaba pensando que probablemente estaba cansada. Todos tenemos días así. Pero la verdad era que Addison se había vuelto cada vez más distante, más callada que nunca. Antes era una mujer vivaz, reía con facilidad y planeaba salidas de fin de semana. Ahora nuestras conversaciones giraban solo en torno a la casa y los niños, y aun esas eran breves. Frecuentemente comparaba nuestra vida con la de otros, amigos en Facebook, vecinos o parejas que veía en redes. Mira cómo se van de vacaciones a Europa mientras nosotros estamos atrapados en Ohio para siempre, decía una vez, con voz llena de insatisfacción. Intenté explicarle que estábamos construyendo una base, que la empresa crecía y pronto tendríamos todo. Pero ella solo negaba con la cabeza, la mirada perdida en la distancia. Aparecieron demandas materiales cada vez más frecuentes, muy por encima del plan financiero que yo cuidadosamente construía para nuestra familia. Quería bolsos de diseñador, un coche nuevo, clases de yoga costosas. Necesito vivir, no solo existir, decía, y era como un golpe en el pecho. Trabajé hasta el agotamiento para cumplir sus deseos, pero nunca parecía suficiente.
Luego los signos inusuales se hicieron inconfundibles. El teléfono de Addison siempre estaba privado. Cambió la contraseña sin decirme. Antes compartíamos todo, pero ahora lo apretaba contra sí, apagando la pantalla cuando me acercaba. Su horario se volvió errático. Salidas de compras por la tarde hasta la noche. Llamadas secretas en el balcón. Una vez accidentalmente escuché su risa por teléfono, su voz dulce de una manera que no había usado conmigo en mucho tiempo. Sus ausencias inexplicables se hicieron más frecuentes. Me reúno con antiguos amigos de la universidad, decía, sin dar detalles. Noté un perfume extraño en su ropa, mensajes de noche, borraba rápido. Mi corazón se hacía pesado, pero me convencía una y otra vez de que estaba siendo excesivamente suspicaz. Es solo estrés del trabajo, pensé. Todos los matrimonios tienen momentos difíciles. No quería hacer un gran problema de esto. Me decía que estos pequeños conflictos eran normales, que estaba viendo todo más negativo de lo que era porque estaba cansado. No quería convertirme en el esposo celoso que destruye su familia sin razón. Pero entonces llegó ese momento fatídico, explotando todas mis ilusiones como una bomba. Era un caluroso mediodía en el centro de Columbus. Estaba ocupándome de un asunto cercano, reuniéndome con un socio para firmar un contrato urgente de transporte. Mi coche estaba estacionado en una calle concurrida, y mientras esperaba en un semáforo, miré al otro lado de la calle. Mi corazón se detuvo. Addison estaba allí, hermosa, brazo con brazo, con un hombre extraño. Él era alto, con un traje elegante, diciendo algo que la hacía echar la cabeza hacia atrás y reír. Entraron a un hotel de lujo, sus puertas de vidrio brillando bajo el sol. Me quedé paralizado, las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Todas mis sospechas anteriores se conectaron instantáneamente en una verdad innegable. Las llamadas secretas, el perfume extraño, la frialdad, todo tenía una razón. Me senté en el coche, respirando con dificultad, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Quise aferrarme a una frágil esperanza, pero la imagen que acababa de ver era demasiado clara para engañarme. Quise salir corriendo e impulsivamente reaccionar, pero los rostros de mis hijos aparecieron en mi mente, deteniéndome. Suprimí todo. Conduje de regreso a la oficina, con la mente en caos, intentando concentrarme, pero las manos temblando demasiado para firmar documentos. Esa noche regresé a casa aparentando normalidad, intentando que los niños no percibieran nada extraño. La cena transcurrió como siempre. Emily habló sobre su examen de matemáticas. Lucas derramó leche y se rió histéricamente. Me reí con ellos, pero mi sonrisa era forzada, mi corazón en agonía. Addison estaba enfrente, fría como siempre. Pero ahora la veía diferente. Una vez los niños en sus habitaciones y sus risas desaparecidas detrás de puertas cerradas, la confronté cuidadosamente. Nos sentamos en la sala, la cálida luz amarilla sin efecto sobre el hielo entre nosotros. Addison, hoy te vi en el centro, dije, intentando mantener la calma a pesar del corazón acelerado. Estabas con otro hombre y entraron juntos a un hotel. Ella se volvió a mirarme, ojos directos, sin parpadear, sin rastro de pánico. Sin negar nada, sin confusión que secretamente esperaba. Sí, no viste mal, respondió con voz fría, casi indiferente. Se llama Evan. Hemos estado viéndonos, y esto lleva unos meses. Su confesión me golpeó como una brutal bofetada. La sangre subió a mi cabeza, los oídos me zumbaban, todos los sonidos. ¿Por qué me haces esto, Addison? Pregunté, con la voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Tenemos hijos, una familia, una vida que creímos estar construyendo juntos. ¿No pensaste en los niños siquiera un instante? Addison suspiró con fuerza, sus ojos mostrando un cansancio evidente. Siempre hablas de familia, dijo, pero ¿alguna vez estuviste realmente cuando te necesité? Vivo en esta casa, pero siempre me siento sola. Di un paso adelante, intentando mantener la calma. Nunca te he abandonado a ti ni a los niños. Trabajo para asegurar nuestro futuro. Eso es tu futuro, interrumpió Addison, su voz volviéndose más fría, no el mío. Sus palabras me dejaron atónito.
¿Y todos estos años? Continué. Las veces que los niños estuvieron enfermos, las noches sin dormir, las dificultades que superamos juntos, ¿no significa nada para ti? Addison se giró por un instante, luego volvió a mirarme, sus ojos duros y sin compasión. El significado no basta para retener a alguien, dijo. Evan me hace sentir escuchada, cuidada. Él está cuando lo necesito. Apreté los puños. ¿Llamas cuidado a traicionar a tu esposo y a tus hijos? Pregunté, con la voz entrecortada. No creo estar equivocada, respondió ella con franqueza. Solo elijo lo que me hace más feliz. Las imágenes de Emily y Lucas llenaron mi mente. Bajé la voz, casi suplicando, «Detén esto, Addison. Podemos arreglar las cosas por los niños, por lo que alguna vez tuvimos». Addison se levantó de golpe de la silla, su rostro enrojecido. «No tienes derecho a exigir ni a controlar mi vida», estalló. «Estoy harta de esta vida, de ti, de los días girando en torno a tu trabajo y tu ausencia». Señaló hacia mí, su voz cada vez más cortante. «Con Evan me siento cuidada y viva, con mis emociones, no como contigo. Siempre ocupado, siempre priorizando el trabajo». La frialdad en sus ojos la hacía casi irreconocible como la mujer que alguna vez amé. La conversación escaló rápidamente en una confrontación tensa. Traté de recordarle los años compartidos, los sacrificios silenciosos, los votos que hicimos ante la familia y Dios. Pero Addison no admitió culpa, no ofreció disculpas, no mostró el menor atisbo de arrepentimiento. «Quiero el divorcio, Jackson», dijo con decisión. «Y tomaré todo, la casa, los autos, tu empresa y la custodia de los niños. Con tu estilo de vida, será mejor que se queden conmigo». Esas palabras me atravesaron el corazón. «¿Qué estás diciendo?», pregunté. «Los niños son nuestros, no un objeto de negociación». Addison esbozó una leve sonrisa y fue a recoger su bolso. «A partir de ahora, preocúpate por tu propia vida», dijo mientras cerraba la puerta de golpe, el estruendo resonando en toda la casa. Me quedé paralizado en la sala, que alguna vez fue nuestro hogar cálido, ahora llena solo de un silencio pesado. Me senté, enterré la cabeza entre mis manos, las lágrimas cayendo sin control. En la habitación contigua, Emily y Lucas dormían profundamente, ajenos a que su mundo acababa de empezar a resquebrajarse. Por primera vez entendí con claridad, mi familia ya no estaba al borde del colapso. Se había roto realmente en ese instante. El portazo de Addison aún retumbaba en mi mente como una explosión que destrozaba cada ilusión de felicidad que había intentado aferrarme. Me senté en el frío suelo, abrazando mis rodillas, lágrimas corriendo por mis mejillas sin poder detenerse. La casa que alguna vez fue nuestro hogar cálido ahora era solo un espacio vacío lleno de recuerdos dolorosos. Pensé en Emily con su sonrisa radiante cada mañana al despertar, y en Lucas, el pequeño que siempre se aferraba a mis piernas, pidiendo cuentos antes de dormir. ¿Qué les pasaría si supieran que su madre estaba con otro hombre? ¿Si supieran que sus padres estaban a punto de separarse? Mi corazón se retorció de agonía, el dolor cortando como un cuchillo. Pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Necesitaba actuar, encontrar una forma de rescatar lo que quedaba, aunque fuera la esperanza más mínima. Me sequé las lágrimas rápidamente, me levanté, tomé las llaves del coche y salí de la casa. Era tarde en Columbus, Ohio. Las calles estaban desiertas, iluminadas solo por las luces amarillas que reflejaban sus brillos en el pavimento húmedo tras la lluvia. Conduje hacia la casa de mis suegros, no muy lejos, apenas unos 20 minutos si no había tráfico. Esa frágil esperanza era todo lo que me quedaba. Tal vez Maverick y Susan ayudarían. Eran los abuelos de Emily y Lucas. Querían a los niños y quizás persuadirían a Addison de detenerse. Me dije esto mientras apretaba el volante con fuerza, mi corazón golpeando como un tambor de guerra. Todo había sucedido demasiado rápido, desde descubrir la verdad al mediodía hasta la acalorada discusión. Y ahora me dirigía a un enfrentamiento que jamás había imaginado. La gran villa de la familia de mi esposa apareció bajo la luz de la luna, con su impecable cerca blanca y el jardín meticulosamente cuidado. Era una casa grande en las afueras, símbolo de la riqueza que Maverick había construido con su empresa inmobiliaria.
Aparqué frente a la puerta, respiré hondo y toqué el timbre. La campanilla resonó en la noche y me sentí como un extraño, aunque había estado allí cientos de veces. La puerta se abrió y Susan apareció con expresión sorprendida, su cabello plateado recogido en un moño y su familiar cardigan de lana. «Jackson, ¿qué haces aquí solo a esta hora? ¿Qué pasa?», preguntó, con voz que mostraba mezcla de preocupación y curiosidad. Maverick apareció detrás, vestido con pijama y sosteniendo una copa de vino tinto, sus cejas levantadas mientras hablaba despacio. «Entra. Pareces haber pasado por algo terrible». Entré en la espaciosa sala de estar, con sofás de cuero lujosos y la chimenea crepitante. Maverick y Susan habían estado conversando antes, tal vez sobre trabajo o planes del fin de semana. Ambos parecían sorprendidos de verme solo a esa hora, casi las 11 de la noche. Me senté en la silla frente a ellos, con las manos apretadas, intentando mantener la voz firme. «Necesito hablar con ustedes», empecé, con calma pero sin ocultar el dolor. «Es algo importante sobre Addison». Se miraron y asintieron. Maverick me sirvió un vaso de agua. «Adelante, hijo. ¿Qué es tan serio?». Comencé a contarles todo, con voz temblorosa. Relaté lo que había presenciado ese día, como accidentalmente vi a Addison caminando del brazo de un hombre extraño entrando a un hotel en el centro y la intensa discusión que acababa de tener en casa. Describí cada detalle, cómo reía con él, cómo desaparecieron tras las puertas de cristal. Y luego, esa noche, cuando la confronté, ella lo admitió abiertamente. Dijo que se llamaba Evan y que llevaban meses juntos. Mi voz se quebró mientras relataba, las lágrimas brotando otra vez. No escondí el profundo dolor, admitiendo que la traición casi me rompió, pero traté de mantener la compostura. Recalqué que mi mayor preocupación eran los niños, Emily y Lucas. «No quiero que los niños pasen por esto. Son muy pequeños, necesitan amor de ambos padres. Espero que puedan hablar con Addison y convencerla de detenerse por el bien de los niños y de la familia. Por favor, ayúdenme». En ese momento, la atmósfera en la sala se volvió pesada. Buscaba empatía, esperaba que se levantaran y llamaran de inmediato a Addison. Pero en lugar de escucharme, Maverick mostró irritación rápidamente. Cruzó los brazos, su rostro enrojecido, e interrumpió. «Estás exagerando todo, Jackson. Mi hija teniendo un romance, ¿estás seguro de que no te equivocaste? ¿O estás culpando a mi hija por tus propios problemas?». Quedé atónito, con la boca abierta, sin esperar que su primera reacción fuera la negación. Lo vi claramente. Ella misma lo admitió. No me lo estaba inventando. La expresión de Susan cambió casi al instante. Presionó los labios, sus ojos se volvieron fríos, mirándome como si hubiera insultado a toda su familia. «Jackson, no vengas a lanzar culpas o insinuaciones», dijo Susan, con voz aguda y crítica. «Mi hija no es de traicionar su matrimonio. Si hay un problema en este matrimonio, la culpa definitivamente es tuya». Cruzo los brazos, con la mirada llena de desprecio. «Siempre estás enterrado en tu empresa y en el trabajo, descuidando a tu esposa y a tus hijos, ignorando los sentimientos de Addison. Ella me ha dicho muchas veces que nunca te has preocupado de verdad por lo que piensa, necesita o siente en este matrimonio». Mi pecho se apretó, la respiración se volvió dificultosa. «Yo trabajo para proveer a la familia», dije, intentando mantener la calma a pesar del corazón acelerado. «Nunca tuve la intención de descuidar a Addison ni a los niños. Siempre he pensado que luchaba por nuestro futuro juntos». Susan soltó una risa suave, pero sin ninguna simpatía. «Si eso llamas luchar», respondió, «está claro que mi hija ha sufrido demasiado. No le has dado la vida que merece». Antes de que pudiera decir algo más, Maverick estampó su copa de vino sobre la mesa. El sonido del vidrio golpeando la madera resonó, haciendo el ambiente aún más tenso. «¿Quién te crees que eres, viniendo aquí a hablarnos así?», gritó, levantándose abruptamente. «La casa en la que vives fue regalo de mi familia. La mayor parte del capital de esa empresa de logística tuya vino de nosotros». Señaló directamente hacia mí, su voz arrolladora. «Te apoyaste en mi familia para llegar a donde estás, para tener alguna posición, y ahora exiges que mi hija haga aún más sacrificios.
Apreté los puños, mis uñas casi hiriéndome la piel. Nunca traté su ayuda como una obligación, respondí, con la voz baja. Siempre he estado agradecido y he intentado mantenerme de pie por mis propios medios. Si lo intentaste o no, los resultados hablan por sí mismos, gruñó Maverick. Mi hija sigue sin tener la vida que quiere, y esa es la verdad. Susan intervino inmediatamente, con voz cortante. Si Addison decide divorciarse, será la decisión correcta. Merece un hombre mejor, más exitoso, alguien que sepa disfrutar la vida. La apoyaremos hasta el final, incluso si esto tiene que resolverse en los tribunales. No esperes quedarte con nada. Esas palabras me hicieron comprender que todos mis esfuerzos habían sido en vano, rompiendo el último hilo de frágil esperanza que me quedaba. Solo espero que le aconsejen a Addison que se detenga, dije lentamente, con voz temblorosa. Por el bien de mis hijos, estoy dispuesto a perdonar. Dispuesto a trabajar con ella para enmendar las cosas mientras esta familia aún tenga una oportunidad. Maverick se burló, sus ojos llenos de desdén. Te lo diré claro, respondió. Nunca apoyé este matrimonio desde el principio, y lo que está sucediendo ahora solo demuestra que tenía razón. Señaló hacia mí. No eres digno de mi hija. Me quedé en silencio, con las manos temblando, la humillación arrollándome. Años de esfuerzo, innumerables noches sin dormir, toda mi lucha por la familia, desechada en solo unos minutos. No quedaba nada a lo que aferrarse. Me levanté, con voz firme. He entendido su posición. Gracias por ser claros. Nadie intentó detenerme. Susan se giró, sacudiendo la cabeza como si yo no fuera más que un fracaso. Maverick ya había vuelto la espalda, recogiendo su copa, sin preocuparse por mirarme una vez más. Salí de la villa, la puerta cerrándose tras de mí, el sonido duro resonando en la fría noche. En ese momento entendí claramente, nunca había formado parte verdaderamente de esta familia. El viento nocturno azotaba mi rostro, pero nada comparado con el dolor en mi corazón. Caminé abrumado por la humillación y la soledad, dándome cuenta de que a partir de ese momento realmente no tenía lugar en la familia de mi esposa. Mis piernas pesaban como plomo, cada paso arrastrando un boulder enorme. Maverick y Susan, las personas que alguna vez llamé suegros con respeto, ahora eran solo figuras frías y despreciativas en mi memoria. Habían elegido a su hija, elegido la protección ciega, y me habían expulsado del círculo familiar como un intruso no deseado. Mi corazón latía descontroladamente, no de rabia, sino por el vacío inmenso que me devoraba. Subí al coche, con las manos temblando, inserté la llave y arrancé sin un destino claro. Las calles de Columbus estaban desiertas, iluminadas solo por la tenue luz amarilla de las farolas, proyectando largas sombras sobre el pavimento. ¿Qué hago ahora?, murmuré, lágrimas recorriendo nuevamente mis mejillas sin control. Cada puerta a mi alrededor parecía cerrada firmemente. Addison se había ido. Sus padres me habían dado la espalda. Yo me quedaba como un hombre de 36 años con 2 hijos pequeños durmiendo en casa, sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar. Conduje sin rumbo, agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Mi mente giraba con imágenes. Addison riendo con ese hombre, sus gritos durante nuestra discusión y luego las palabras burlonas de Maverick, «Te has estado aprovechando de mi familia». Todo me atravesaba como cuchillos. Pensé en Emily y Lucas, mis 2 hijos, los únicos motivos por los que aún vivía. Emily, con su cabello dorado y sus preguntas inocentes, «Papá, ¿por qué mamá está tanto tiempo fuera?». Lucas, que amaba abrazar mis piernas con fuerza, rogando por cuentos antes de dormir. ¿Qué les pasaría si la familia se rompiera? ¿Si tuvieran que elegir entre mamá y papá? El miedo me obligó a detener el coche a un lado del camino, jadeando en la oscuridad de la cabina. En ese momento, lo que necesitaba no eran argumentos ni razones para probar que tenía razón. Estaba exhausto de peleas inútiles. Necesitaba consuelo real, consejo sincero de quien más me entendía en el mundo. Y entonces, en medio del caos, apareció la imagen de mi madre. Margaret Sullivan, la mujer que me había criado sola tras la muerte de mi padre en un accidente automovilístico cuando yo tenía apenas 10 años. Calmada, fuerte y siempre de mi lado desde la infancia. Recordé los días de escuela,
cuando me acosaban. Ella nunca me regañaba, solo me abrazaba y decía: «Hijo, la vida tiene muchos desafíos, pero mamá siempre estará contigo». Trabajó incansablemente en la tienda para sostener mi educación, sin quejarse jamás. Cuando me casé con Addison, estaba feliz por mí, pero sabía que se preocupaba porque la familia de mi esposa era rica y podría despreciarme. «Vive con honor». «Eso basta», me decía. Ahora, en esta noche oscura, ella era mi último refugio. Giré el coche y conduje directamente a su casa en las afueras de Columbus, a unos 30 minutos. La carretera familiar, bordeada de robles, parecía interminable esa noche. Llevaba conmigo el cansancio y las heridas que no sanaban. Mi rostro demacrado, ojos rojos e hinchados, ropa arrugada tras un día infernal. Al tocar la puerta, era casi medianoche, pero mi madre abrió de inmediato, como si me estuviera esperando. Vestía su viejo cardigan de lana, su cabello plateado recogido, el rostro amable iluminado por la luz del pasillo. Al verme, Margaret no me bombardeó con preguntas, no me reprochó ni mostró sorpresa por mi aspecto desastroso. Simplemente me abrazó en silencio, sus brazos cálidos y firmes, como en los viejos tiempos. «Entra, hijo. Hace frío afuera», susurró, guiándome adentro y cerrando la puerta contra el frío. El calor familiar de la pequeña casa, el aroma a pan tostado en la cocina, el tic-tac del reloj de pared me envolvieron como un río tranquilizador. Me condujo al viejo sofá donde solía dormitar tras los agotadores días de la universidad. Me sirvió una taza de té caliente y se sentó a mi lado, acariciando suavemente mi espalda. Sin hacer preguntas, solo esperaba a que estuviera listo. Su abrazo me calmó gradualmente, devolviéndome la sensación de seguridad que había perdido desde los primeros problemas en mi matrimonio. Tomé un sorbo profundo, el aroma a regaliz del té trayendo recuerdos de la infancia. Y entonces, las lágrimas volvieron a fluir. Ya sentado, le conté todo lo sucedido, con voz temblorosa pero sin interrupciones. Comencé con el descubrimiento del affair de mi esposa. El instante congelado en el centro, cuando vi a Addison del brazo de aquel hombre entrando al hotel. Lo vi con claridad. «Mamá», ella reía con él, apoyando la cabeza en su hombro. Mi corazón se detuvo. Desde la elección de mi carrera, la construcción de mi empresa, hasta decidir casarme. Cada vez, incluso cuando dudaba o titubeaba al principio, ella siempre había tenido razón. Pensando en eso, comprendí que mamá nunca hablaba sin motivo y, ciertamente, nunca había hecho nada para dañarme. Esa realización me llevó a decidir confiar en ella una vez más, aunque aún no pudiera ver el camino por delante. Esa frágil confianza fue lo que me hizo decidir apostar todo una vez más, siguiendo las palabras de Margaret a pesar de no ver claramente el futuro. Regresé a casa, me acosté junto a Emily y Lucas mientras dormían y susurré: «Papá hará lo que diga la abuela, niños». Pero esa noche no hubo sueño. Solo una intensa aprensión por el oscuro futuro que se avecinaba. Me quedé despierto en el sofá, mirando el techo, con la mente llena de imágenes. Addison riendo con ese hombre, Maverick señalándome burlonamente y, luego, las palabras de mi madre: «Dejar ir es la clave». ¿Por qué me había aconsejado eso? Me pregunté cientos de veces, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Los días siguientes fueron un infierno. Addison me evitaba, comunicándose únicamente a través de su abogado sobre el proceso de divorcio. Mi abogado, Tom, me llamaba instándome a pelear, pero yo sacudía la cabeza. «Aceptarás entregar todo». Él pensó que estaba loco, pero yo confiaba en mi madre. Y entonces llegó el día del juicio, como una pesadilla prolongada. El flujo de recuerdos fue interrumpido abruptamente cuando la voz familiar de Margaret me devolvió a la realidad en la sala del tribunal. Estaba sentado en la mesa de los acusados, aún perdido en esas noches de insomnio, cuando su voz sonó clara y calmada. «Su señoría, soy Margaret Sullivan, madre biológica del acusado, Jackson Sullivan». Mi corazón dio un vuelco mientras giraba la cabeza. Mi madre estaba de pie en la galería, su figura esbelta y firme enmarcada por su cabello plateado recogido, bajo las frías luces fluorescentes del tribunal. Solicitó permiso para hablar, y la juez, tras un instante de sorpresa, asintió. La atmósfera ya tensa tras el fallo cayó en un silencio absoluto.
Todos, desde el secretario hasta los pocos testigos, giraron la cabeza. Con los ojos abiertos de par en par, Addison y su familia pausaron sus sonrisas de triunfo, mostrando molestia mezclada con curiosidad. Kevin susurró algo a Susan, pero los murmullos se extinguieron rápidamente. Me senté allí, agarrando con fuerza el apoyabrazos, sintiendo que el tiempo se había detenido. ¿Qué iba a hacer mamá? Nunca le habían gustado las multitudes, nunca había intervenido en mis asuntos de esa manera. Mi corazón latía caóticamente, la respiración corta, anticipando la tormenta que se avecinaba. Margaret se presentó brevemente, su voz resonando en la sala silenciosa. Soy Margaret Sullivan, madre de Jackson. Solicito decir unas palabras antes de que concluya el juicio. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose en mí con una mirada llena de amor y determinación. Luego continuó, su voz calmada pero firme. Actualmente, poseo personalmente activos por un valor aproximado de $25 millones, dejados por mi esposo antes de fallecer. Esas palabras explotaron como una bomba en el aire sofocante. Me quedé paralizado, con la boca abierta, incapaz de creer lo que escuchaba. $25 millones. Mi padre había muerto hacía 26 años, y siempre había pensado que nuestra familia solo contaba con la pequeña casa y unos modestos ahorros. Nunca lo había mencionado, nunca se había jactado. La sala del tribunal quedó en un silencio absoluto, como si todos contuvieran la respiración. La juez levantó una ceja. El abogado Tom se volvió hacia mí con los ojos abiertos, y Addison sonrió con un gesto forzado. Mi corazón latía a 1000 por hora, la sangre subiendo a mi cabeza. ¿Era esto una broma o estaba exagerando para protegerme? Margaret aclaró que, según el plan original, toda la cartera de activos se transferiría a mí tras su fallecimiento. Ese es el testamento de mi esposo, dijo, su voz tranquila, como relatando algo cotidiano. Todo, desde acciones, bienes raíces hasta inversiones, pertenecerá a Jackson cuando yo no esté. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Me senté allí, la mente dando vueltas. El plan original. Nunca había sabido de ningún testamento. Mi padre murió repentinamente, y mamá solo me había dicho que ella se encargaría de todo. Ahora todo surgía como un secreto guardado durante años. ¿Por qué no me lo había dicho antes? Recordé los años difíciles en los que luché por construir la empresa, y ella me había apoyado silenciosamente, enviándome pan casero o llamando para ver cómo estaba. Mi corazón se llenó de emoción, pero también de confusión. La sala del tribunal permanecía en silencio, pero podía sentir la tensión creciente, las sillas crujiendo, los leves murmullos. Addison miró a Maverick con escepticismo. Kevin negó con la cabeza murmurando algo. Quise levantarme y preguntarle en ese momento, pero mis piernas estaban paralizadas. Entonces mi madre pronunció la parte más impactante, su voz aún calmada pero irradiando fuerza. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, en las que mi hijo acaba de aceptar renunciar a todo para poner fin a este matrimonio, inmediatamente después de que se finalice este divorcio, transferiré proactivamente toda la cartera de activos a Jackson de manera inmediata. Esas palabras cayeron como un rayo. Toda la sala quedó en silencio durante varios segundos. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. $25 millones transferidos a mí de inmediato. Me quedé atónito. Apenas podía reaccionar, con la boca seca y los ojos fijos en mi madre. Por primera vez comprendí la verdadera razón detrás de su consejo 3 meses atrás de ceder todos los activos. No estaba loca ni débil. Estaba ejecutando un plan que nunca hubiera imaginado, dejar ir para aferrarse a lo que realmente importa. Sus palabras resonaron en mi mente. Ahora entendía. Al aceptar la pérdida total, recibiría una recompensa multiplicada. Mi corazón latía tan rápido que dolía en el pecho, sintiendo que el mundo se había volteado. El abogado Tom me agarró la mano bajo la mesa, susurrando. ¿Sabías esto? Negué con la cabeza, con lágrimas asomando. ¿Es esto salvación o solo una ilusión? Tras unos segundos de silencio mortal, los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. La juez golpeó ligeramente el mazo para mantener el orden, pero el murmullo creció como una colmena alterada. La gente miraba a mi madre y luego a mí, con ojos llenos de curiosidad y duda.
Del lado de la familia de mi esposa, estallaron en risas descontroladas, el sonido resonando fuerte en la sala. Addison se tapó la boca, riendo. Maverick se golpeaba el muslo como si escuchara un chiste hilarante. Susan negó con la cabeza fingiendo compasión, y Kevin reía histéricamente, sin restricción alguna. A sus ojos no había una pizca de duda, solo absoluto desprecio. Para ellos, lo que mi madre acababa de decir no era más que una torpe actuación de una madre desesperada incapaz de aceptar que su hijo se marchara del tribunal sin nada. «Eso es ridículo», rió Maverick, su voz retumbando en la sala. «¿De dónde saldrían 25 millones? ¿Cree que somos tan ingenuos?», dijo, deliberadamente lo suficientemente alto para que todos escucharan. Susan intervino inmediatamente, su voz aguda y burlona. «Es realmente risible. Solo palabras vacías y espera que la gente crea. No hay documentos, no hay pruebas, solo fantasía». Kevin se inclinó hacia mí, con su sonrisa desdeñosa evidente. «Tal vez tu madre intenta salvar un último poco de dignidad para ti», dijo. «Pero ya es demasiado tarde, cuñado. Lo has perdido todo, y esas palabras no cambiarán nada». Las burlas seguían, una tras otra, frías y crueles, como cuchillos profundizando mi sensación de derrota. A sus ojos, todo era un delirio de la vejez, sin valor legal, incapaz de cambiar la realidad de que acababa de perder el caso. Addison me miró, con los ojos brillando de triunfo sin disimulo. «Qué patético eres, Jackson», dijo lentamente. «Tu madre se está haciendo el ridículo aquí mismo en el tribunal». Sus risas resonaban, inundando la sala y volviendo el ambiente caótico y sofocante. Me senté allí, el rostro ardiendo de vergüenza mezclada con rabia. Quise levantarme para defender a mi madre, pero mi garganta se cerró, incapaz de articular palabra. Mi corazón latía con fuerza, mis extremidades heladas. Se estaban burlando de la mujer que había sacrificado toda su vida por mí. Pero mi madre, en medio de todas esas miradas y burlas, permaneció inmóvil. No discutió, no explicó, no mostró documentos para probar nada. Su postura era recta, su expresión extraordinariamente calmada. «He dicho todo lo que debía decir ante el tribunal», declaró, con voz baja y firme. Sin palabras de más, sin temblor. Esa declaración resonó entre las risas como un límite invisible que repentinamente silenció la sala. La juez golpeó el mazo para levantar la sesión, pero en ese momento supe que todos los ojos seguían fijos en mi madre, la única que no necesitaba reír ni demostrar nada. Mi madre se volvió hacia mí, señalándome sutilmente que me pusiera de pie y saliéramos juntos del tribunal, sin esperar reacción alguna de la familia de mi esposa. Me levanté instintivamente, las piernas aún temblando, caminando en un estado de confusión, aturdido por lo que mamá acababa de anunciar, sin comprender aún hacia dónde me llevaría mi camino. Caminamos por el pasillo entre las filas de asientos, pasando por miradas curiosas, escrutadoras y despreciativas. Cada paso se sentía pesado, como si toda la sala presionara sobre mi espalda. Detrás de nosotros, Addison gritó, con un dejo de inseguridad en su voz. «¿Habla en serio? ¿Van a irse así nada más?». Mi madre no se volvió ni respondió. La risa fuerte de Maverick resonó detrás de nosotros, llena de burla. «Basta. La farsa termina aquí. Vete a casa, anciana». Apreté con fuerza la mano de mi madre. Su mano delgada estaba inusualmente cálida. En medio de la tormenta en mi corazón, ese calor me calmó un poco. Aunque no entendía todo, sabía una cosa con claridad: mamá me estaba guiando fuera de ese lugar y ya no estaba solo. Cuando la puerta del tribunal se cerró tras nosotros, comprendí que el juicio de divorcio había concluido oficialmente. Pero la sensación dentro de mí estaba lejos de cerrarse. Por el contrario, era el momento en que reconocí algo claramente. Lo que acababa de perder era solo el pasado, y ante mí, un giro importante en mi vida comenzaba a desarrollarse silenciosamente. La burla de Addison y su familia aún resonaba en mi cabeza. Pero al caminar por el pasillo del tribunal, sosteniendo la mano de mi madre, todo parecía más ligero. El aire exterior era fresco, con el viento frío del otoño de Columbus, cargando el aroma de hojas caídas. Miré a mi madre, Margaret Sullivan, la mujer pequeña pero resiliente, y mi corazón se llenó de gratitud mezclada con confusión.
Ella se había levantado en la corte anunciando ese enorme portafolio de activos, sorprendiendo a toda la sala. Pero en mi mente todavía pensaba que tal vez había exagerado solo para callar la arrogancia de Maverick y Susan, una forma de protegerme y evitar más burlas. No me atrevía a creer que fuera verdad. En el camino a casa, conduje lentamente, agarrando el volante con fuerza, intentando ordenar mis pensamientos caóticos. Mamá iba en el asiento del copiloto, mirando en silencio por la ventana, tan serena como siempre. La carretera familiar desde el centro hasta los suburbios, bordeada de árboles que se teñían de dorado y rojo, se sentía interminable esa tarde. Mi corazón latía con emoción mezclada con curiosidad. Finalmente, no pude contenerme y me volví hacia ella, con la voz temblorosa. «Gracias, mamá. Te enfrentaste para protegerme hasta el final. Nunca esperé que hicieras eso. Pero lo que dijiste en la corte, ¿fue exagerado solo para silenciarlos? No quiero que tengas que mentir por mí». Esas palabras salieron desde lo más profundo de mi corazón, llenas de gratitud pero también de preocupación. Imaginaba a mi madre, la mujer sencilla que vivía en una pequeña casa con una modesta pensión, intentando solo salvar mi dignidad. Había sido testigo de mi colapso y tal vez quería dar una lección a la familia de Addison. Margaret simplemente sonrió con amabilidad, la cálida sonrisa que conocía desde la infancia, cuando me consolaba tras los fracasos escolares. Me miró, con los ojos brillando bajo el sol tardío de la tarde. «Hijo, no inventé ni exageré nada. Todo lo que dije es la verdad, ni más ni menos». Su voz era tranquila, sin un ápice de vacilación, como si contara un simple hecho cotidiano, ligeramente encorvada, sus ojos sin la arrogancia de antes. Forzó una sonrisa familiar y educada, con un tono superior, pero menos áspero. «Jackson, ha pasado tiempo», dijo. «Has cambiado mucho. Después de todo, alguna vez fuimos familia. Seguro recuerdas algunos lazos antiguos. Creo que deberíamos sentarnos y hablar sobre una colaboración. Tu empresa está funcionando muy bien y nosotros tenemos redes y conexiones consolidadas». Sus palabras fluían con suavidad, pero para mí no eran más que cálculos disfrazados de sentimiento. Susan intervino de inmediato, con la voz estridente. «Así es, Jackson. Debes aprender a separar los asuntos personales de los intereses comerciales. Rechazar una colaboración ahora sería poco prudente, ¿sabes?». Me miró con ojos suplicantes mezclados con presión, sin mostrar ya el antiguo desprecio. Addison se situó detrás de sus padres, mirándome antes de añadir, con un tono más suave pero calculado: «El pasado está cerrado, Jackson. La colaboración es la forma más civilizada para que ambas partes se beneficien y mantengan la dignidad. Todos somos adultos ahora». Evan se mantuvo al margen, sin participar en la conversación, pero su mirada hacia mí dejaba ver irritación y celos. Se daba cuenta de que estaba en una posición inferior respecto al hombre al que había despreciado, el que había tomado a su esposa, ahora delante de él, sonrojado y tenso. No me sorprendió y no respondí de inmediato. Los observé y vi claramente el motivo detrás de su oferta. Según noticias financieras recientes, seguía de cerca sus movimientos. Sabía que la empresa familiar estaba en serios problemas, deudas bancarias acumuladas, contratos importantes perdidos por mala gestión, y Kevin, el hermano de Addison, había malgastado gran parte de los activos en inversiones imprudentes. Estaban desesperados y ahora me veían como su salvavidas. Ante mí ya no estaba el desprecio del pasado, sino la maquinación de personas tratando de aferrarse al éxito de alguien a quien una vez habían despreciado. Mi corazón latía rápido, pero no de ira, sino de una calma inusual. Había superado esa fase de venganza o necesidad de prueba. Ahora solo los evaluaba. Respiré hondo, con la voz firme: «Gracias por la oferta, pero la rechazo. No por el pasado, sino porque elijo socios basándome en la credibilidad y los valores compartidos. Les deseo lo mejor». La negativa fue categórica, sin espacio para explicaciones o negociación. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Detrás de mí quedaron miradas enojadas y confundidas, susurros amargos de mis suegros al darse cuenta de que habían perdido la posición con la que antes intentaban dominarme. Para mí, cada paso se sentía más ligero, cargado de la serenidad de alguien que verdaderamente había cerrado el pasado y no tenía razón para mirar atrás.
El salón de conferencias aún bullía con aplausos y conversaciones, pero para mí aquel momento fue como pasar una página en un libro, dejando atrás las sombras que alguna vez me causaron tanto dolor. Salí al exterior, respirando el aire fresco de Columbus, y llamé un taxi para regresar a casa. Durante el trayecto pensé en mamá, en Emily y Lucas esperando con la cena caliente. Llegaré un poco tarde hoy, pero tengo buenas noticias para ti y los niños. Le envié un mensaje. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Por primera vez en 4 años, me sentí realmente libre. Tras ese encuentro en el evento empresarial, mis suegros no dejaron de insistir. Pocos días después sonó mi teléfono con el número de Maverick. Miré la pantalla, el corazón apretándose, pero no por miedo, solo un leve cansancio. Llamó con aquel tono superior familiar. Jackson, creo que deberías reconsiderar la colaboración. Todos somos adultos. No dejes que las emociones dicten los negocios. Escuché, pero no lo dejé terminar. Con voz calmada respondí, gracias, pero decliné esta oferta. No hay nada más que discutir. Colgué, sin dar margen a negociación. Luego llamó Susan, con una voz artificialmente dulce. Jackson, después de todo, alguna vez fuimos familia. Addison cree que colaborar sería bueno para los niños. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verlo. No, señora. El pasado está cerrado. Les deseo lo mejor. Addison mandó un mensaje, ¿podemos hablar un poco por los niños? Pero borré el mensaje sin responder. Gradualmente, esas llamadas y mensajes cesaron y la conexión entre nosotros cayó en completo silencio. Sentí alivio, como si se hubiera levantado la última carga. No más burlas, no más maquinaciones, solo mi vida, con mamá y los niños. Volví a una vida pacífica con Margaret, enfocándome en hacer crecer la empresa y pasando tiempo con los hijos durante las visitas programadas. Nos reuníamos con mamá, su abuela, en cenas llenas de risas. Ella preparaba su asado favorito y yo compartía historias del trabajo. La empresa continuó creciendo. Firmamos contratos importantes con una cadena nacional de supermercados, contratamos más personal y empecé a considerar una sucursal en Chicago. La vida era estable, aunque no siempre tranquila. Aún me preocupaba por los niños, especialmente cuando estaban con Addison. ¿Cómo está mamá estos días? ¿Te cuida bien? Preguntaba a Emily después de cada visita. Ella solo esbozaba una sonrisa forzada y callaba. Pero poco a poco noté que algo estaba mal. En visitas recientes, comencé a observar comportamientos inusuales en los niños. Emily, mi hija mayor, estaba más callada que nunca. Antes era alegre, hablaba sin parar de la escuela y sus amigos. Ahora se sentaba en silencio, rara vez sonreía y evitaba el contacto visual cuando preguntaba algo. Una vez, dejé caer una cuchara en la cocina y el metal resonó fuerte en el suelo. Emily se sobresaltó, pálida, con las manos sobre el pecho como si temiera algo. Me arrodillé, suavizando la voz. Emily, ¿qué pasa? ¿Te asustó el ruido? Ella negó con rapidez, pero sus ojos me esquivaban. Susurró con voz muy baja. Esa respuesta no me tranquilizó. Se giró enseguida, como temiendo que insistiera. Lucas era distinto. El niño se sobresaltaba con cada ruido fuerte, y al volver a casa de Addison, siempre se aferraba a mí desesperadamente. Sus manos se apretaban al camiseta, temblando tanto que podía sentirlo. Lloraba, con la voz entrecortada. Papá, no quiero volver allí. Quiero quedarme contigo. Me arrodillé, abrazándolo, acariciando su espalda. Lo sé, dije lentamente. ¿Pero puedes decirme qué te da tanto miedo allí? Lucas no respondió. Solo negó con la cabeza, escondiendo la cara en mi pecho. Noté moretones leves en él, uno en el brazo, otro en el muslo. No eran evidentes, pero me rompieron el corazón. Saqué suavemente su brazo y le susurré. Lucas, papá ve el moretón en tu brazo. ¿Puedes decirme cómo pasó? Bajó la cabeza, mirando el suelo. Me caí. No es nada, papá, dijo en voz muy baja. Acaricié suavemente el moretón, con cuidado de no asustarlo. Si algo pasó, tienes que decírmelo. Estoy aquí para protegerte. No tienes que esconderte de mí. Lucas no respondió,
Solo negó ligeramente con la cabeza, evitando mis ojos. Muchas noches me senté con ambos, intentando crear un ambiente relajado. Contaba historias tontas, bromeaba y luego preguntaba suavemente, ¿pasó algo divertido hoy en casa de mamá? ¿Se sintieron cómodos o jugaron tranquilos? Emily presionaba los labios, Lucas miraba al suelo. Ninguno respondía. Sus ojos suplicaban, pero la boca permanecía cerrada como si los atara un miedo invisible. Esos momentos pesaban en mi corazón. Pasé muchas noches despierto, con una creciente inquietud que me carcomía. Recordaba la advertencia de la abogada, observa con cuidado, Addison podría ser inestable. Solo entonces comprendí que algo realmente andaba mal. Y que la verdad podría ser mucho peor de lo que imaginaba. Entonces llegó el momento decisivo, que explotó todas mis preocupaciones como una bomba. Una tarde, mientras salía de la oficina rumbo a casa, sonó mi teléfono. Conduciendo por la autopista, con el crepúsculo cayendo y las luces encendidas, respondí por instinto. Del otro lado estaba la voz temblorosa y urgente de Emily. «Papá, ayuda. Tío Evan está muy enojado. Tengo mucho miedo, papá». Su voz se mezclaba con sollozos y de pronto se cortó. El pitido me detuvo el corazón. Me quedé congelado, agarrando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Un terrible presentimiento me golpeó como ola gigante. Emily llamando desde la casa de Addison, con voz aterrada. Pisé a fondo, conduciendo hacia la casa suburbana de Addison. Pasé semáforos en rojo, bocinas sonando, pero no importaba. El corazón me latía, el sudor frío me recorría y la mente se llenaba de imágenes horribles. Evan, ese hombre de temperamento explosivo. ¿Qué le estaría haciendo a mis hijos? ¿Estaba Emily bien? ¿Dónde estaba Lucas? Los 20 minutos de trayecto se sintieron como el infierno. Llamé decenas de veces, nadie respondía. «Por favor, que nada les pase a mis hijos», susurré, con lágrimas. Al llegar, frené en seco y entré sin tocar la puerta. Estaba desbloqueada. La escena frente a mí me hizo hervir la sangre. Evan gritaba, regañando a Lucas con palabras duras. «Cierra la boca, mocoso. Te estoy enseñando a comportarte». El niño se acurrucaba en la esquina del salón, pálido, manos sobre la cabeza, sollozando. Addison estaba a su lado, con rostro indiferente, sujetando firmemente a Emily para que no se acercara, como si fuera disciplina normal en casa. Emily giró hacia mí, ojos rojos e hinchados, labios temblorosos, llamándome desesperadamente. Pero estaba sujetada con fuerza y no podía moverse. En ese instante, todo dentro de mí explotó. Avancé, empujando a Evan con fuerza, haciéndolo tropezar y caer al suelo. Sin perder un segundo, me arrodillé y abracé a Lucas, quien se aferró a mí como si fuera su salvavidas. Su cuerpo temblaba, sollozando. Al escucharlo, mi corazón se sintió aplastado. Miré a Addison con furia contenida. «¿Qué les has hecho a mis hijos?». Gruñí, cada palabra cargada de rabia. Evan se levantó, rojo de ira. «¿Cómo te atreves a irrumpir en mi casa?», gritó. Solo lo estaba disciplinando. Es desobediente, no escucha a los adultos. ¿Qué tiene de violento? Addison palideció y se interpuso. «Jack, cálmate», dijo, temblando pero intentando sonar firme. «Estás exagerando. Es solo un malentendido de crianza. Evan nunca ha lastimado a los niños. No nos acuses así». Reí con amargura. «¿Malentendido?», dije con lentitud, conteniendo la ira. «Entonces explícame por qué mis hijos están tan asustados que apenas pueden respirar. Porque se aferran a mí suplicando salir». Emily se aferró a mi camiseta, su voz temblando. «Papá, cada vez que él grita, tengo miedo. No me atrevo a llorar ni a hablar». Evan frunció el ceño, molesto, solo estaba siendo estricto. «Los niños se malcrían sin disciplina. ¿Por qué exageras?». Me giré hacia él, con ojos helados. «¿Llamas estricto a que un niño tenga tanto miedo que no pueda llorar?». Gruñí. «No tienes derecho a disciplinar a mis hijos, y mucho menos a hacerlos vivir con miedo en esta casa». Lucas se encogió en mis brazos, sollozando. «No quiero quedarme aquí más. Tengo miedo cada vez que grita».
Addison negó repetidamente, con voz temblorosa. Jack, dejas que las emociones controlen todo. Piensa bien. Miré a mis hijos y luego a Addison. Mis hijos no saben mentir, dije con voz baja y firme. Y confío más en el miedo en sus ojos que en cualquiera de tus excusas. Exhalé hondo, con voz gélida y definitiva. Me llevo a los niños ahora. No se quedan aquí ni un segundo más. Tomé la mano de Emily, levanté a Lucas y me dirigí hacia la puerta. No tienes derecho, rugió Evan, lanzándose a bloquearme, pero lo aparté. Addison estalló en llanto. Jack, detente. No puedes llevártelos. No me detuve. Corrí hacia el coche, los coloqué en el asiento trasero y lo cerré. Los llantos de Emily y Lucas se mezclaban en el espacio cerrado. Arranqué, dejando atrás la casa donde mis hijos habían vivido con miedo. Supe que, si me hubiera tardado un segundo más, podría haberlos perdido para siempre. En los días siguientes reuní información discretamente. Llamé a antiguos conocidos, ex amigos de Addison, vecinos, preguntando indirectamente, ¿cómo están mis hijos? ¿Saben algo? Un vecino dudó, los veo llorando mucho y Evan grita a menudo. Los registros escolares mostraron que Emily faltaba con frecuencia y mostraba signos de estrés. Los informes médicos documentaban los moretones de Lucas, Addison los explicaba como caídas jugando. Descubrí que frecuentemente descuidaba a los niños, dejándolos con niñeras o a su suerte mientras se enfocaba en su trabajo y nueva vida. Evan tenía historial de ira y violencia doméstica. Todo formaba un cuadro horripilante, mis hijos estaban siendo abusados. El corazón me dolía como si me lo cortaran. Por las noches los abrazaba y lloraba. Papá, perdón por no darme cuenta antes. Reconociendo la gravedad, presenté la demanda en la corte, solicitando la custodia total y protección legal. Contraté al mejor abogado, reuní pruebas y me preparé para el juicio, con el corazón latiendo a 1000, pero lleno de determinación. En los días siguientes, el juicio por la custodia se reabrió. Esta vez, aparecí como padre proactivo, iniciando la demanda, no como el pasivo que había aceptado todo hace 4 años. La sala del tribunal, con sus viejos bancos de madera y olor a papeles, estaba más tensa que nunca. Me senté en la mesa del demandante, vestido con traje negro, sujetando los expedientes con firmeza, armado con un sistema de pruebas claro y consistente. Lisa, mi abogada, se puso a mi lado, su voz resonando. Su señoría, tenemos pruebas que demuestran que el entorno en la casa de la señora Addison Sullivan no es seguro para los niños. Presentamos registros escolares. La maestra de Emily reportó ausencias frecuentes, falta de concentración y signos de ansiedad. Emily se sobresalta con ruidos fuertes. Testimonios vecinales. Una mujer mayor dijo, a menudo escucho gritos desde la casa de Addison y los niños lloran mucho. Informes médicos. Los moretones de Lucas fueron documentados junto con signos de trauma psicológico, ansiedad e insomnio y evidencia de negligencia. Addison dejaba frecuentemente a los niños solos o con desconocidos, mientras Evan, con historial de violencia, era la fuente de su miedo. Observé a Addison y Evan en la mesa opuesta. Ella pálida, evasiva, él mirándome con hostilidad. Negarían todo, pensé, sudando por la tensión. Con pruebas tan concretas, no tenían margen para inventar. Su abogado intentó alegar, esto es solo un malentendido. Addison es una madre dedicada. Pero sus negativas previas revelaron rápidamente inconsistencias. Addison declaró, no los descuidé, solo estaba ocupada con el trabajo. Pero los registros escolares mostraban 10 faltas injustificadas en un mes. Evan gritó durante la sesión, solo los estaba disciplinando, no abusando. Los informes médicos y testimonios vecinales refutaban completamente eso. El juez, un hombre de mediana edad, levantó una ceja, necesitan explicar más claramente. La tensión en la sala aumentó, los susurros se multiplicaron. Mamá estaba detrás de mí, manos apretadas, ojos llenos de preocupación y determinación. La miré y sentí más fuerza. ¿Creería la corte en mi testimonio y pruebas? Pregunté, tragando saliva. Lisa susurró, mantente calmado. Vamos adelante. Cada segundo era tortura. Sabía que, si perdía, mis hijos volverían a aquel infierno. Cuando se les permitió, Emily y Lucas subieron al estrado a contar lo que habían vivido.
Mi corazón se detuvo. Emily, mi hija de 12 años, dio su testimonio con voz temblorosa pero firme. Tengo mucho miedo del tío Evan. Me grita a mí y a Lucas, diciéndonos que somos malos niños. Una vez golpeó a Lucas porque derramó jugo de naranja. Describió el miedo, los gritos diarios y la sensación de no estar protegida en la casa de su madre. Mamá no lo detuvo. Solo miraba, lloró Emily, con lágrimas. Recordé esa posición, pero decidí actuar distinto. En un fin de semana soleado, llevé a mamá y a los niños a visitar la tumba de mi padre. Era un cementerio tranquilo en los suburbios de Columbus, con árboles verdes y una brisa que traía olor fresco a pasto. Emily llevaba un ramo de margaritas blancas, Lucas un pequeño coche de juguete para mostrarle al abuelo. Mamá caminaba junto a nosotros, figura esbelta pero firme, con incienso en mano. Frente a la lápida simple, con nombre y fechas de papá, permanecimos en silencio. Observé a Margaret, quieta, con los niños aferrados a ella. La escena me dolió el corazón. Una vez pensé que lo había perdido todo, familia, esperanza. Reflexioné lentamente sobre el camino recorrido. De marido traicionado, saliendo del tribunal con las manos vacías, a hombre firme gracias a la paciencia y la confianza. Me senté junto a la tumba de papá, imágenes inundando mi mente. Descubrir la infidelidad de Addison, la discusión feroz, el desprecio de sus padres, el misterioso consejo de mamá, el impactante anuncio en la corte, las noches sin dormir preocupándome por el futuro y cómo aceptar la pérdida total llevó a ganar mucho más. La mayor lección no fue quién ganó o perdió en un matrimonio fallido, sino atreverme a defender lo correcto, especialmente cuando involucra a los hijos y la dignidad propia. Recuerdo claramente el juicio de custodia, la voz temblorosa de Emily ante el tribunal y el momento en que elegí la justicia sobre el odio. Entonces comprendí que la venganza nunca trae paz verdadera. Solo la claridad, la integridad y la perseverancia permiten avanzar sin perderse a uno mismo. Y esa es la única manera de proteger a quienes amas. Al ver a los niños tomar la mano de mamá frente a la tumba de papá, juré en silencio vivir con honor, criarlos con amor y disciplina para que los errores de la generación anterior no se repitieran. Emily, Lucas, papá les enseñará a amar, a perdonar, pero también a protegerse, prometí internamente, con la voz entrecortada. Para mí, el mayor éxito no era dinero ni estatus, sino mantener una verdadera familia y una vida sin arrepentimientos. Al mirar atrás, me levanté abrazando a mamá y a los niños, la brisa llevando el aroma de las margaritas blancas. En el camino a casa, el coche avanzaba suavemente por la autopista. Emily dormía sobre el hombro de Lucas. Mamá miraba por la ventana, con una sonrisa amable. Pensé en Addison, ahora luchando sola tras la partida de Evan. No sentí odio, solo lástima por sus malas decisiones. La vida da lecciones a todos. Sentí el corazón en paz. La casa apareció, luces cálidas encendidas, entramos. Cena esperándonos, risas nuevamente. Ese fue el final de un camino, pero también un nuevo comienzo. Viviría bien por mamá, por los niños y por mí.